Tribu de Dan. Dan fue el quinto hijo de Jacob y el primero de Bilha, sierva de Raquel. Su nacimiento fue una respuesta desesperada de Raquel ante su infertilidad. Por eso lo nombró Dan. Y llamó su nombre Dan porque dijo: me ha juzgado Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Su nombre significa Dios ha hecho justicia. Muchos años después, estando Jacob en su lecho de muerte, mandó a buscar a sus hijos, y esta fue la bendición de Jacob hacia Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Eterno. Y aquí hago un paréntesis para explicarte que la última oración en la bendición sobre Dan se le conoce como el suspiro de Jacob. Tu salvación esperé, oh Eterno. Más que parte de su bendición, es como si Jacob le hablara a Dios. Es como que Jacob viera la lucha espiritual entre el bien y el mal, entre ser juez o instrumento de engaño. Jacob percibe que Dan enfrentaría una batalla entre la justicia y la corrupción. Esta corta oración de 5 palabras refleja esperanza. Continúo. La profecía tiene doble filo, grandeza y peligro. Dan sería instrumento de juicio, pero astuto y peligroso como serpiente al acecho. La séptima suerte corresponde a los hijos de Dan conforme a sus familias. Se les asignó una porción de tierra al oeste, cerca del territorio de los filisteos, zona costera del suroeste de Canaán, entre Judá y Efraín. Pero dice la palabra que los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Fue tanta la opresión que tuvieron dificultad para conservar su heredad, su territorio. Su lucha por establecerse fue tan difícil que parte de la tribu fue al norte, y allí ocurre uno de los momentos más oscuros. La decisión de abandonar su herencia original en lugar de pelear por ella nos revela mucho de su carácter espiritual, su debilidad militar y su desconexión con el propósito de Dios. Y cuando digo debilidad militar, no me refiero a un ejército pequeño, pues tenían 62.700 hombres de guerra. No confiaron en que Dios pelearía por ellos. Dice Jueces 18:1 que la tribu de Dan buscaba posesión donde habitar. Enviaron de su tribu 5 hombres valientes para que encontraran donde habitar. Y entra en escena Micaía, quien tenía un ídolo que dio su madre, y establece un santuario privado, lo que era una desviación porque el culto debía centralizarse donde Dios lo estableciera. Micaía adoraba a su manera, y en escena aparece un levita que buscaba dónde estar. Yo diría que fue un levita desertor, andaba sin dirección. Dice Jueces 17:10 que Micaía le dijo: habita en mi casa y me serás por padre y sacerdote, y el levita aceptó. Y dice Micaía en contexto: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita y sacerdote. Este levita de la tribu de Judá se llamaba Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Tenía un llamado sagrado: servir al Señor, enseñar a la ley y guardar pureza en el culto, pero en lugar de eso acepta ser sacerdote en un templo de ídolos domésticos. Levita por linaje, pero no por convicción. Y estando en casa de Micaía, los hombres de la tribu de Dan, los que habían sido enviados a buscar tierra donde habitar, reconocieron la voz del levita y le preguntaron qué hacía ahí. El levita les explicó. Entonces los hijos de Dan, sabiendo que eso no estaba bien, le consultaron si Dios aprobaba lo que ellos estaban haciendo, el ir a buscar nueva tierra donde morar, y el levita le contestó que el Eterno lo aprobaba.
Al regresar a su tribu y contar lo sucedido, sale Dan a conquistar a Lais. De camino, vuelven a la casa de Micaya y los hombres dijeron a su hermano: ¿sabes que en esta casa hay efod, ídolos y una imagen de talla y fundición? Y dice la palabra en Jueces 18, del 17 al 19, que los hombres de Dan lo compraron y robaron la imagen. Mejor te es que seas sacerdote en casa de un solo hombre o que seas sacerdote de una tribu. El levita se fue en la tribu y Micaya fue tras él, pero viendo que eran más fuertes, regresó a su casa. Y subieron los hijos de Dan y combatieron, y tomándola la poseyeron, y llamaron Dan el nombre de aquella ciudad. Jueces 18:29. Ese territorio es hoy conocido con el nombre de Tel Dan, en el extremo norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano y Siria, Alta Galilea. Hoy día existe un parque nacional arqueológico llamado Tel Dan. Se pueden ver restos del antiguo altar. Y como dato importante, este territorio estaba geográficamente dentro del territorio de la tribu de Neftalí, de manera que fue invadida, no asignada. Se establecieron en territorio ajeno, parte de la tribu de su hermano Neftalí. Con el paso de los siglos, la idolatría no se detuvo y ese acto los marcó. En tiempo del rey Jeroboam, cuando el reino se dividió en dos, Dan volvió a ser centro de adoración falsa. Se levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y el pueblo volvió a adorar. Esa rebelión no quedó impune. Dios envió profetas que advirtieran una y otra vez, pero Israel no escuchó. Y finalmente las tribus fueron llevadas cautivas por Asiria. Y así Dan desapareció entre las tribus del norte, arrastrado por el mismo pecado que había comenzado con una imagen en la casa de Micaya. Esta tribu es asociada a la idolatría persistente y termina siendo excluida cuando se enumeran las tribus selladas en Apocalipsis 7. La historia de Dan nos enseña que no basta con haber sido elegido, hay que permanecer fiel, porque la herencia se sostiene con obediencia y la promesa se mantiene con lucha. Abandonar lo que Dios entrega es renunciar al propósito, y así su nombre, que alguna vez significó Dios me ha hecho justicia, terminó borrado del registro eterno, no porque Dios lo olvidara, sino porque Dan se olvidó primero de Dios. No sueltes tu llamado ni tu legado. Bendiciones.